El conocimiento y el amor son inseparables. Cuando te das cuenta de esto, te resulta obvio que el amor es la única sabiduría verdadera. En una relación de amor hay búsqueda de conocimiento y si hay disposición, hallazgo de él. En una relación de amor hay búsqueda de conocimiento y si hay disposición entre aquellos que participan en esa relación, hay hallazgo de ese conocimiento. Bueno, estas son algunas de las citas de las que se nos habla en este nuevo apartado de un curso de amor que se titula La libertad del cuerpo, del cual me gustaría compartir con vosotros mis impresiones y reflexiones personales. La libertad del cuerpo, apartado número 23 de un curso de amor, en el cual se nos dice que tu vida es un currículum, tu vida es un currículum. Bueno, como podemos comprobar en nuestra realidad mundana de cada día, se le suele llamar currículum a una serie de elementos del pasado que registramos en una, dos o tres hojas y que hace referencia a aquellas cosas, determinadas cosas supuestamente importantes que hemos desarrollado en lo que creemos que es nuestra vida, ¿no? Porque pensamos que cosas que hemos hecho en el pasado son nuestra vida, ¿no? Cuando en realidad nuestra vida está siempre en el presente, ¿no? Nuestra vida no está nunca en el pasado, nuestra vida no está, por lo tanto, en ningún supuesto currículum que registre actividades pretéritas, ¿no? Que registre actividades pretéritas, ¿no? Lo que vengo a referirme es que como todos estos detalles inconscientemente aumentan nuestra fe en el pasado. Inconscientemente hacen que le demos aún mayor crédito, mayor fe al pasado. ¿Qué es lo que hace que tengamos anhelos, ambiciones y deseos hacia el futuro? Y en el futuro lo único que hay es la muerte. Porque el futuro solo existe para nuestra personalidad, para una personalidad que fabrica el ego. Para eso solamente existe el futuro y para eso solamente existe el pasado. Nuestra vida se da en el eterno presente de la vida, abrazando el eterno presente de la vida, expresando voluntad de abrazar ese eterno presente de la vida, comenzamos a comprender cómo verdaderamente es esa vida que es única y que se da solamente en la eternidad, ahí donde Dios comparte su naturaleza con todo lo creado. Bueno, tu vida es un currículum que etimológicamente significa plan de estudio, en una de sus acepciones, ¿no?, principales. Currículum, plan de estudios, conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Esto es lo que etimológicamente, según nos dice el propio curso de amor, significa la palabra currículum. Como veis, la palabra currículum, por lo tanto, tiene que ver con la educación, con el educar, que viene de educir, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la verdadera educación, aquella que hace que se exteriorice lo mejor que hay en las almas de aquellos que son educados, ¿no? No la manipulación con la cual se entiende. Bueno, ya os hablé en alguna ocasión como las escuelas públicas son inventadas, por lo menos aquí en Occidente, con la idea de educar a los varones, porque a las hembras no interesaba, a las niñas no interesaba, educar a los varones para empezarlos a formar para ir a la guerra. Como siempre se estaba en guerra y como se tenía el problema de que, claro, los niños que los educaban sus madres, pues lógicamente no querían ir a la guerra, lo que querían es vivir en paz con su familia. Pues entonces había que comerles el coco con consignas patriotas basadas en una historia y en inculcar en ellos devoción a determinados elementos folclóricos. Bueno, el fin era que esos niños, cuando fueran ya adolescentes o jóvenes, pues fueran felices y contentos a la guerra, ¿no? A morir por su patria, ¿no? Pero claro, eso es consecuencia de esa educación que se le daba en las escuelas.
si estuvieran felices y contentos siendo educados por sus madres, como era antiguamente, pues no tendrían gana alguna de ir a morir por ninguna patria. Se quedarían con su matria, que es su madre, disfrutando del amor, del amor que se disfruta en el eterno presente de la vida, en esta vida que no tiene fronteras, que no tiene banderas que nos separen. Porque todo eso son invenciones de un culto a la muerte. Incluso en las fronteras son algo muy, muy moderno. Antiguamente tú ibas a donde tú querías ir, te movías por la tierra tal como tú querías. Antiguamente bueno, ya se sabe que en el siglo XX se descubrieron algunos pueblos que no habían sido descubiertos en América, ¿no? Por ejemplo, en la cordillera andina, ¿no? En Perú se descubrieron pueblos a mediados del siglo XX que no habían sido descubiertos, que habían vivido aislados, y que incluso los españoles que allí llegaron no tuvieron contacto con estos pueblos. Lo mismo sucedía en España, ¿no? La gente se cree que la historia es igual que ahora, ¿no? No, antiguamente en el siglo XV y XVI todavía en España había pueblos celtas y comunidades primitivas viviendo en nuestro país. Y eso, como los historiadores parece ser que son tan inteligentes o se creen tan inteligentes, pues es un elemento que no suelen considerarlo, ¿no? Pero bueno, el caso, lo que vengo a deciros es que no había gente en ninguna frontera impidiendo que pasara o dejara de pasar nadie, ¿no? Esa es una obsesión muy actual, ¿no? Bueno, como os comentaba, tu vida es un currículum. Tu vida es un currículum especialmente diseñado para ti y en el que solo tú puedes graduarte. Tu vida es tu currículum especialmente diseñado para ti. Nada de lo que te sucede, nada de lo que te acontece en tu cotidianidad es un hecho fortuito, sino que es algo que alberga en sí una enseñanza importante para que te reconozcas en ese eterno presente de la vida, para que te reconozcas en ese amor que eternamente eres. Conocimiento y amor son inseparables. Conocimiento y amor son inseparables. En nuestra realidad cotidiana, como vemos, se suele relacionar conocimiento con elucubraciones mentales. Pensamos que ese pensador ocioso de Rodin, que lleva 2 siglos sentado en una roca con la manita en la barbilla, es un ser inteligente. No, la inteligencia está en el corazón. Ese pensador se va a quedar ahí elucubrando como en un eterno retorno, dándole vueltas a lo mismo, desplegando su inventiva y pensando que está llegando a conclusiones porque lo hace de forma brillante, ¿no? Pero ese despliegue brillante de su inventiva es algo que es la exteriorización de esa pleitesía que le rinde a su ego, a un ser que le suplanta, a un ser ficticio que le suplanta. Por lo tanto, está exteriorizando esclavitud, es un esclavo, es un siervo. No hay libertad, solamente hay libertad en la sabiduría que emana de nuestros corazones. Conforme a esa sabiduría que emana de nuestros corazones, se da nuestra libertad. Conocimiento y amor son inseparables, nos dice textualmente este apartado de un curso de amor. En una relación amorosa hay búsqueda de conocimiento, como os comentaba al principio, y si hay disposición entre aquellos que participan, se da el hallazgo de ese conocimiento. Esta es la naturaleza de la vida, el existir en relación. Está en la naturaleza de la vida. Este es un tema muy interesante. Está en la naturaleza de la vida el existir en relación, muy interesante, y que se presta a confusiones porque también el ego busca relacionarse, ¿no? También ese ego, esa entidad que nos suplanta, también busca relacionarse, pero partiendo de su mendicidad, de su carencia, de su necesidad de ver autoridad, abundancia, libertad, poder, riqueza, ajeno a sí mismo. Cuando nos relacionamos en la verdad, compartimos toda esa abundancia, toda esa riqueza, toda esa verdad, toda esa libertad, todo ese poder que Dios por su voluntad comparte con nosotros. Los comparte para que los compartamos, para que ejerzamos de creadores a su imagen y semejanza, porque solamente en Dios somos lo que somos.
y solamente evidenciando esos dones y esas virtudes que Dios comparte con nosotros, manifestamos lo que somos, reflejamos en este mundo de apariencia nuestra verdadera naturaleza, que de esa forma, en este mundo de reflejo, el mundo es un espejo, pero puede reflejar ese amor que somos, puede hacerlo de forma nítida y fidedigna. No hace falta que refleje distorsiones, que es lo que generalmente sucede en esta realidad mundana, ¿no? Que se reflejan distorsiones. No, hay que poner voluntad en que se refleje ese amor que verdaderamente somos. Está en la naturaleza de la vida el existir en relación y conocer a través de la relación y conocer a través de la relación. Así es la vida y así es el amor. Está en la naturaleza de la vida el existir en relación y conocer y que el conocimiento se dé gracias a la relación. Así es la vida y así es el amor. Son citas textuales de este apartado de un curso de amor. Tanto en relaciones de pareja como en otras, tanto en relaciones de pareja como en otras, al único ser que conoces es tu verdadero ser. Ese es el único ser que conoces. Estamos conociendo nuestro verdadero ser en todas nuestras relaciones cotidianas. El amor no te hace querer ser lo que no eres. El amor no te hace querer ser lo que no eres. Tú eres lo que eres. El derecho a ser lo que eres es tu único derecho, ¿no decía algún apartado de un curso de amor? Amar a una persona no es considerarla mejor que nosotros. Esa es otra distorsión que es propia de aquel que tiene fe plena en la jerarquía, pero como siempre os digo, las jerarquías las inventa el hombre. Dios no inventa jerarquías. Dios expresa la justicia divina, que es el amor, que es por lo tanto la equidad. Ante Dios todos somos iguales, porque todos somos sus criaturas. Todos somos el Hijo de Dios, porque la vida está en todo lo creado. Por eso todos somos el Hijo de Dios. Y hablar de seres superiores o inferiores, de personas que son mejores o peores que nosotros, es no reconocernos en esa presencia de la vida en todo, ¿no? Esto no significa que en nuestra vida cotidiana veamos que es evidente que hay personas que saben mucho más que nosotros en muchas cosas y aprendemos de ellas, pero esa no es una concesión sumisa, eso no es un sometimiento, ¿no? Eso es un deseo, expresar el deseo de aprender de aquello que nuestros hermanos y hermanas pueden amorosamente compartir con nosotros. Porque las diferencias están para eso, están para servir a nuestros semejantes, para eso están nuestras diferencias. Eso lo vemos en cualquier familia. ¿Para qué están las diferencias entre niños y padres? Porque se prestan un servicio y la naturaleza de los servicios que ambos se prestan no pueden ser intercambiadas. Los bebés no pueden hacer de padre, los padres no pueden hacer de bebé. Verdaderamente, ¿no? Pueden hacer un teatrillo, pero los padres no pueden hacer de bebé con respecto a sus bebés, ¿no? No pueden verlo como sus padres, ¿no? Aunque los bebés nos enseñen tanto, ¿no? El mismo Maestro Jesús de Nazaret nos lo dice, ¿no? Sed como estos niños, porque en ellos hay enseñanzas para vosotros, en ellos hay un conocimiento que habéis olvidado. Por lo tanto, los niños también nos prestan un servicio a nosotros, un servicio porque nos recuerdan ese niño interior inocente, que es todo fortaleza, que no es debilidad ni vulnerabilidad, como dicen los psicólogos cuando hablan de ese niño interior, es todo fortaleza, fortaleza infinita. Bueno, pues los bebés, con esa impresión con la que perciben todo lo que les rodea, nos transmiten esa enseñanza. Amar a una persona, como os comentaba, no es considerarla mejor que nosotros.
Tampoco es amor querer que la otra persona sea como nosotros. ¿Cómo vamos a amar a quien no apreciamos tal como es? ¿Cómo vamos a amar a aquel que no apreciamos tal como es? Entonces no lo estamos amando, estamos expresando el deseo de que sea como nosotros creemos ser. Lo utilizamos para que proyecte algo en lo que nosotros tenemos fe, una manera de ser que consideramos que es la correcta y pues queremos verla en esa persona que supuestamente amamos, pero él no es tal como lo queremos ver. Por lo tanto, ahí no estamos expresando amor, ahí estamos expresando el deseo de que alguien sea como nosotros pensamos que se debe ser. Cuando estás obsesionado por el amor, nos dice textualmente este apartado de un curso de amor, puede que desees que la otra persona sea como tú, pero rara vez sucede lo contrario, rara vez sucede que queramos ser como aquella persona vemos que es. Esto es lo que te ha llevado a construir a Dios a tu imagen. El querer que nuestros semejantes sean como nosotros es lo que nos lleva, fijaos, que esto que se nos transmite en esta cita es importante, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado a construir a un Dios a nuestra imagen, tal como pensamos que somos. De esa forma construimos ese Dios, porque queremos ver en nuestro semejante esa interpretación que de nosotros mismos hacemos. Fijaos que esto es decir lo mismo como cuando lo vemos al revés, ¿no? Como cuando cuando hablamos de que la forma en que vemos a nuestros semejantes es la forma en la que concebimos a Dios, independientemente de que tengamos fe o no en Él, independientemente de que creamos o no en ese Dios ajeno a nosotros. La forma en la que percibimos a ese Dios ajeno a nosotros es la forma en la que percibimos a nuestros semejantes. Por eso lo vemos como meros proveedores de abundancia, de amor, de belleza, y por eso queremos hacer negocios con ellos, los negocios del ego, y pensamos que esos negocios son relaciones de verdad, ¿no? Cuando son lo que un curso de milagros llama relaciones especiales que pueden ser trascendidas, que pueden ser santificadas. Cuando estás obsesionado por el amor, puede que desees que la otra persona sea como tú, pero rara vez sucede lo contrario. Esto es lo que te ha llevado a construir a Dios a tu imagen y semejanza. Sucede cuando te ves a ti mismo como una imagen en vez de un ser que existe en relación. Este es otro detalle importante, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos como una imagen, como algo estático, como una estatua, y no un ser en relación, no en algo que fluye, como fluye ese amor que somos permanentemente. Utilizamos ese verbo para transmitir la idea de que ser lo que somos es expresarlo compartiendo con nuestros semejantes, de que lo que damos lo tenemos para siempre, y eso es compartir. Generoso es aquel que comparte lo que tiene, como dicen en Cuba, no el que da lo que le sobra. El que da lo que le sobra no es generoso, simplemente se deshace de aquello que desprecia. Aquello que no valora, y por eso lo da. Pero eso no es dar, porque solamente podemos dar aquello que somos en espíritu, y al darlo lo tenemos eternamente. Esa es la verdadera dación, no esa cosa que hacen los bancos para quedarse con muchas casas aquí en España. Eso no es dación ninguna. Eso es una forma legal de robar los hogares de los trabajadores españoles. Eso no es dación ninguna. La dación es compartir tu riqueza infinita con tus semejantes. Eso es la dación, la verdadera dación. Creencia y forma mantienen una relación simbiótica. Creencia y forma
mantienen una relación simbiótica, es decir, una relación dependiente, ¿no? Como esos seres vivos que dependen el uno del otro, ¿no? Que se nutren mutuamente, ¿no? Como esas bacterias, esos microorganismos que existen en algunos cuerpos, ¿no? Pues de esa forma la creencia y la forma mantienen una relación simbiótica. La creencia es un concepto muy interesante y que igualmente pues se puede prestar alguna que otra malinterpretación, ¿no? Porque como siempre os digo, por un lado, creencia, realmente creer algo no expresa ninguna concesión importante, ¿no? Si yo te digo a ti, yo creo que tú debes de ser buena persona, más bien parece que te estoy ofendiendo, ¿no? Porque más bien parece que lo estoy poniendo en duda, ¿no? Por lo tanto, el creer muchas veces incluso subyace la afirmación de lo contrario. Creer, por lo tanto, no es algo muy importante. Sin embargo, sí lo es, porque aquello que creemos es aquello que afianzamos en nosotros, aquello a lo que le damos crédito, aquello que arraigamos en nosotros mismos y lo marcamos en nuestro subconsciente y determina nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras relaciones. Lo determina sin que tengamos conciencia de ello. Es que tener conciencia, no tenemos conciencia de nada, como siempre ponemos el mismo ejemplo. No tenemos conciencia de los billones y billones de células que forman parte de nuestro cuerpo físico. Cada una de esas células tiene su propia inteligencia. Cada una de esas células expresa voluntad de vivir permanentemente y lo hace de forma armónica, sin cometer error alguno. Y esa voluntad de vida, esa inteligencia de cada una de esos billones de células es nuestra inteligencia. Pero no tenemos conciencia de ella, no nos enfocamos en la conciencia de ello. Tampoco nos enfocamos, es lo que os comentaba en algún vídeo anterior, tampoco nos enfocamos si vemos a un paisaje enorme y millones de elementos son percibidos, no nos enfocamos en todos esos millones y millones de elementos que son percibidos, ¿no? Es lo que yo les decía a aquellos que dicen que ven, que creen lo que ven. Digo, no, crees lo que ves, no. La mayoría de las cosas que ves ni siquiera tomas conciencia de que las estás viendo. La mayoría de las cosas que percibes por tus sentidos no tomas conciencia de que las estás viendo, porque te enfocas en algo muy pequeñito y esos millones y millones y millones de elementos que a través de tus sentidos te llegan a ti, te llegan noticias de ellos, son ignorados, son despreciados. Por lo tanto, es lo que siempre os digo, aquel que cree que es un cuerpo, aquel que cree que es unos sentidos, desprecia al cuerpo. No lo valora, no hace uso de él. El cuerpo es un conjunto de herramientas para que lo usemos. Y usándolo tiene su verdadero sentido. Usándolo lo mantenemos fresco, animado y feliz permanentemente. Porque es la proyección de esa felicidad, de esa alegría en la cual nos reconocemos. Igual que mantenemos limpio el cuerpo con la higiene corporal, pues igual podemos mantener al cuerpo animado de cosas positivas, de cosas saludables, si eso es la limpieza y eso es en lo que invertimos permanentemente, ¿no? Cuando invertimos en reconocernos en nuestra alegría y en ese amor que define nuestra naturaleza, que como siempre decimos, amor es fortaleza. No hay más fortaleza que la fortaleza del amor, una fortaleza que no tiene límites, que no tiene muros que nos aísle de nuestros semejantes, porque esa fortaleza tiene que ver con ese compartir permanente que hacemos de toda nuestra abundancia, que es precisamente lo que Dios hace al crearnos, compartir generosamente toda la riqueza, toda la virtud, toda su virtud, toda su gracia, toda la gracia de la vida, toda su infinita libertad, la comparte generosamente con el Hijo de Dios, con su Hijo, la comparte generosamente, comparte su infinita libertad, y eso es algo maravilloso. Claro, esa libertad solo es real reconociéndonos en esa verdadera naturaleza. Esa libertad no es real si nos reconocemos en algo que no somos. Por eso nuestra libertad es infinita y solo lo es en Dios. Solo lo es expresando esa única voluntad
que es la voluntad de Dios. La libertad del cuerpo es una extensión en la forma de tu creencia en un yo personal. Esto nos dice textualmente este apartado de un curso de amor. La libertad del cuerpo es una extensión en la forma de tu creencia en tu yo personal. Bueno, yo, como dicen alguna filosofía, hablamos siempre de un cuerpo físico, ¿no? Pero verdaderamente tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental. De ahí eso que dicen de que algunas personas que fallecen físicamente en cierto sentido siguen aquí, ¿no? Como lo vemos en la película Ghost, ¿no? Vemos en la película Ghost que algunas personas están atadas a sus emociones y eso les hace seguir permaneciendo en un cuerpo emocional, siguen atados a lo mundano. Eso no solamente no sucede con personas materialistas ni con personas egoístas, puede suceder con cualquiera, como le pasa con este chico de Ghost, ¿no? Que parece que es un buen tipo, ¿no? Si habéis visto la película, ¿no? Sin embargo, él sigue atado a después de morir de forma tan inesperada, aunque la muerte siempre es esperada, ¿no? En algún sentido, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Bueno, después de morir de forma tan sorpresiva, vemos que él es invitado a dejar esta realidad mundana y por algún motivo él se siente preso de un cuerpo. Vemos un cuerpo, vemos que se representa en la película un cuerpo, pero que verdaderamente él no tiene cuerpo físico, él tiene un cuerpo emocional. Son sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, más que sus sentimientos, su mundo mental y su mundo emocional, lo que se siente aquí, porque nuestros verdaderos pensamientos y nuestros verdaderos sentimientos conforme con la mente divina, por decirlo así, esos están siempre en la eternidad, ¿no? Pero este hombre, este Patrick Swayze, este actor que ya también pasó a mejor vida, al igual que en la película, este hombre se siente que está atado a ese conjunto de emociones, ¿no? Y por lo tanto hay algo que debe de resolver, debe de tomar conciencia de que debe de liberarse, ¿no? Hay una historia personal, ¿no? Pero simplemente también en este caso, ¿no? Una historia, porque eso es lo que hace la película, ¿no? Eso es lo que da la trama de la película, ¿no? Pero a veces no hay una historia tan hermosa, ¿no? Sino simplemente un apego a un mundo que ya tenemos que dejar, porque cuando fallecemos no recordamos nada que no sea verdadero. Por eso ese adelanto de despertar que tienen los moribundos, del cual hablábamos en algún apartado anterior, cuando estamos agonizando físicamente, tenemos un pequeño despertar, ¿no? Comprendemos el sentido de la vida. Y por eso se nos dice en un curso de milagros que tenemos ese deseo inmenso de compartir ese descubrimiento con nuestros semejantes. Pero ya nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional ya no nos funciona. Ya no nos funciona. Ya estamos a las puertas de abandonar este mundo aparente, ¿no? Y una vez que lo abandonamos, no recordamos nada que no sea verdad, que no sea amor. Si lo recordamos, es que seguimos aquí. Si lo recordamos, es que seguimos aquí, como le pasa a Patrick Swayze en la película Ghost, ¿no? Bueno, en esta película Ghost veis como hay unos que van al cielo y otros que van al infierno, ¿no? Eso también es consecuencia de esa fe en un Dios ajeno a nosotros, que castiga a unos y a otros los bendice, ¿no? Con el cielo eterno, ¿no? Pero realmente esto es que también es real en cierto sentido. Cuando no nos comportamos conforme a nuestra naturaleza amorosa y tenemos pleno conocimiento de que así es, lógicamente en nosotros subyace es el propio castigo de nuestro error. Pero nosotros nos castigamos a nosotros mismos, nosotros vemos a esos monstruos saliendo de abajo y llevándosenos al infierno, ¿no? Pero eso no es real tampoco, eso no es real tampoco, porque tampoco es real que nos vayamos allende las estrellas.
¿Cómo es esa realidad? Bueno, ya lo veremos cuando llegue su momento, ¿no? Nosotros, el reconocimiento del cielo, podemos hacerlo, debemos hacerlo aquí y ahora, porque no hay ningún cielo en el futuro ni en el pasado. Ese es el cielo que inventa el ego. El reino de los cielos está en ti, el reino de los cielos está aquí y ahora, ¿no? Esas son las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El reino de los cielos no está aguardándonos en ningún futuro, ni lo dejamos en ningún pasado. No. El reino de los cielos, como yo siempre digo, el paraíso para el cual fuimos creados, lo dejamos no por una manzana, más bien lo dejamos por un pero. Cuando ponemos un pero a acoger, a aceptar la verdad de la vida, cuando le ponemos un pero, estamos dejando el paraíso, no nos estamos reconociendo en el paraíso. El paraíso está aquí ya con nosotros. Es algo muy sencillo, algo muy sencillo. Construir un mundo de amor que refleje nuestra verdadera naturaleza no es tan difícil como creemos. No es tan difícil como creemos. Lo que pasa es que nos inventamos unos laberintos complicados del cual nos resulta difícil salir. Pero todos son nuestras invenciones. El reino de los cielos, el paraíso, está aquí, ahora, eternamente. Y expresarlo sería lo natural. Por lo tanto, debe de ser fácil. Si es complicado es porque las complicaciones no las hemos inventado nosotros, no las ha inventado Dios. Dios lo que ha inventado Él es esa libertad infinita que define a su naturaleza y que la comparte con todos nosotros. Eso es lo que inventa Dios. Bueno, Dios no inventa nada, ¿no? Dios simplemente crea. Dios ha creado esa facultad de que podamos expresar todo su poder. Podemos expresar todo su poder porque no tenemos otra vida real que aquella en la que Dios nos crea, ¿no? Si el poder de Dios no estuviera albergado en nosotros, sería porque otro ser nos ha creado, ¿no? Porque seríamos ajenos a Dios, ¿no? Precisamente ese concepto es el que inventa la idea de la muerte, ¿no? Precisamente ese concepto es el que desafía a Dios, el que desafía a Dios como lo hace el hijo pródigo, ¿no? Que es un símbolo de nosotros, ¿no? De nuestra vida mundana. Nos hemos apartado de Dios, no nos reconocemos en ese amor paternal y maternal, y por lo tanto aquí estamos experimentando, porque hemos querido experimentar. Aquí estamos teniendo una experiencia humana, siendo expresión de divinidad que tiene en su conciencia individualizada una experiencia humana, hasta que nos demos cuenta y aprendamos felizmente, como feliz debe de ser el camino de ese aprendizaje, de que la humanidad debe ser trascendida, porque lo humano no es real. Lo humano solamente puede aparentar ser real cuando expresa la divinidad que nos define. Pero si lo divino es verdad, lo humano no lo es, porque lo humano es la caricatura de lo divino. No somos seres humanos, somos seres divinos. La mente va de lo pequeño a lo grande. La mente va de lo pequeño a lo grande. El corazón va de lo grande a lo pequeño, como el bebé que viene al mundo. Ve la inmensidad en torno suya y luego se va centrando cada vez en las realidades más pequeñas, ¿no? Nosotros no, nosotros vemos las cosas pequeñitas, ¿no? Lo que antes os comentaba de ese que dice que ve lo que cree, ¿no? Y ve y se concentra en muy poquitas cosas. Ya nos hemos condicionado, determinado a concentrarnos en unos detallitos, y toda esa inmensidad que es percibida a través de los sentidos es desechada toda la inmensidad, y nos fijamos nada más que en unos detallitos, porque no vemos como ve el bebé, no vemos como ve ese ser nuevo que se encarna en esta realidad mundana. Se nos ha instruido en concentrarnos en determinados elementos. No vemos cómo se ve con el corazón. Se ve la inmensidad, lo grande, y luego se ve los detalles. Solo la integridad ve la conexión entre todo.
Solo la integridad de mente y corazón, que es una división ilusoria, la integridad de pensamiento y sentimiento, ve la conexión entre todo. Que tú cambies tus creencias en el milagro que tú cambies tus creencias es el milagro que buscamos. Que tú cambies tus creencias, volvemos a hablar de las creencias, de la importancia de las creencias. Creencias expresan poco, ¿no? Como yo digo yo, ¿no? Las creencias, pero sin embargo expresan mucho en el sentido de que nos condicionan, arraigamos lo que esas creencias significan en nosotros mismos. De ahí la importancia que tengamos creencias que estén conformes con esa nuestra naturaleza amorosa, con todo lo que es verdad en nosotros. Que tú cambies tus creencias es el milagro que buscamos. Eso nos dice textualmente un curso de amor. La creencia en el cuerpo se tradujo en creencia en la validez del miedo. La creencia en el cuerpo se tradujo en creencia en la validez del miedo. Cuando te libras de esta creencia equivocada, tu cuerpo se libera. Al liberarnos de esta equivocada creencia, nuestro cuerpo se libera. Y ya no es un objeto de uso, sino un medio de servicio, que es lo que debe ser nuestro cuerpo. Una herramienta al servicio de nuestro ser. Un medio de servicio a nuestros semejantes. Porque el servicio es siempre a nuestros semejantes. El servicio no es a nosotros mismos. No podemos servirnos a nosotros mismos. Como vemos en la realidad cotidiana, ¿no? No ve un camarero o una camarera que se sirva a sí mismo, ¿no? Sirve a sus semejantes, ¿no? La creencia no solo es capaz de cambiar la forma, sino también necesaria para poder hacerlo. Al servir a nuestros semejantes realmente expresamos lo que somos. Al compartir la riqueza que define nuestra verdadera identidad, es cuando verdaderamente la reconocemos, es cuando verdaderamente la recibimos, es cuando verdaderamente la valoramos, es cuando verdaderamente sabemos que es nuestra eternamente, cuando la damos a nuestros semejantes. La creencia, que es la verdadera acción, como os comentaba anteriormente. La creencia no solo es capaz de cambiar la forma, sino también necesaria para poder hacerlo. Bueno, ya se está llegando a un concepto que para muchos puede resultar difícil de aceptar, ¿no? Que la creencia cambie la forma, que aquello en lo que creemos cambie la realidad que nos rodea. Pues esto es real, ¿no? La creencia no solo es capaz de cambiar la forma, sino también necesaria para poder hacerlo. Por lo tanto, en nuestra realidad cotidiana precisamos de creencias y precisamos de que esas creencias estén a la altura, por decirlo así, de ese amor que nos define. Y de esa forma cambiamos las formas, valga la redundancia. Cambiamos las formas y construimos formas que sean el reflejo más fidedigno de ese amor que define nuestra naturaleza, y que no sean distorsiones, que es lo que son en la realidad mundana que hoy día habitualmente percibimos un mundo de distorsiones grotescas del amor, en las cuales no está el amor, porque el amor no está en aquello que lo distorsiona, el amor no está en aquello que lo distorsiona, lo que están son las distorsiones que no son reales. Necesitas dejar de ver la dificultad, necesitas, otro concepto importante del cual nos habla un curso de amor, necesitas dejar de ver la dificultad para comenzar a ver la facilidad. Bueno, de esto más o menos estaba hablando antes, ¿no? De la facilidad de ser lo que verdaderamente somos. Necesitas dejar de ver la dificultad para comenzar a ver la facilidad con que lo que puedes imaginar se convierte en realidad. La imaginación está vinculada con la visión
genuina. Perdón. La imaginación está vinculada con la visión genuina, pues ejercita las facultades combinadas del corazón y la mente. Esa es la verdadera imaginación, la que expresa la armonía de mente y de corazón, cuando ambos se expresan en unidad, porque verdaderamente la unidad es la manera de ser de Dios y la separación no existe en todo lo creado. La imaginación está vinculada con la visión genuina, pues ejercita las facultades combinadas del corazón y la mente. El espíritu precede a la inspiración. La inspiración precede a la imaginación. La imaginación precede a la creencia y la creencia precede a la forma. Bueno, esta es una jerarquía imaginaria para que se nos dé nuestra comprensión de cómo desde el espíritu llegamos hasta la forma. Este concepto es también importante, ¿no? El espíritu precede a la inspiración a la imaginación a la creencia y la creencia precede a la forma. Hay que desandar el camino desde la forma hasta el espíritu. Cuando nos identificamos con la forma, pues fijaos lo lejos que estamos del espíritu, ¿no? En esta imaginaria jerarquía, ¿no? Hay que desandar el camino desde la forma hasta el espíritu. Percibimos un mundo de forma, por lo tanto debemos examinarlo, considerarlo y recibir las enseñanzas, el aprendizaje que deba darse, que en cierto sentido será un desaprendizaje. Eso es el desandar desde la forma hasta el espíritu. El paso necesario es el de ir más allá de la forma, reconocerla por lo que es y continuar desandando el camino para cambiar la creencia, para permitir que la imaginación te sirva y el espíritu te llene, para permitir que la imaginación te sirva y el espíritu te llene. Entonces podrás seguir adelante, llevándote la forma más allá de sus parámetros establecidos. Entonces ya llevamos a la forma más allá de esos parámetros que hemos establecido conforme a las creencias que teníamos. Entonces podrás seguir adelante, como os comentaba, como nos comenta textualmente un curso de amor, llevándote la forma más allá de los parámetros establecidos y convirtiéndote en un hacedor de milagros. Esta es la forma en la que nos convertimos en hacedores de milagros. Esta es la manera en la que nos convertimos en hacedores de milagros. Cuando no nos identificamos con la forma, damos ese primer pequeño paso para desandar ese camino que nos lleva a reconocernos en el espíritu. Cuando abrazamos nuestra conciencia espiritual, cuando expresamos esa certeza de que solo somos espíritu, lógicamente no nos maravillamos de esos supuestos milagros, ¿no? Sino que son algo natural, porque los milagros son algo natural. El milagro de la vida también es algo natural y no nos estamos maravillando de él, ¿no? Es un milagro maravilloso estar aquí vivos, estar aquí recibiendo inspiración y expirando, ¿no? Que es un símbolo de esa vida que Dios comparte con nosotros en la eternidad, porque eternamente somos creados, eternamente recibimos esa gracia de Dios, la gracia de la vida, el milagro de la vida. Por lo tanto, como os digo, una vez abrazando esa conciencia espiritual, los milagros no son algo que nos maravillen. Eso es un concepto también importante de tener, ¿no? No se trata de tener fe en hechos fantasmagóricos, ¿no? En que con la mente movemos cosas, ¿no? Ya os hablaba un poco de Madame Blavatsky, ¿no? Esta teósofa del siglo XIX, como decían que ante muchos periodistas se ponía a mover objetos de forma mental, ¿no? Y sin embargo no consiguió convencer a nadie, ¿no? Lo que consiguió es que muchos pensaran que estaba loca, ¿no? Que era una persona demente, ¿no? Porque si con los objetos si con la mente mueves objetos, nadie va a cambiar su interpretación que haga de la vida, ¿no? No. Simplemente tarde o temprano pues llega a la conclusión de que tú estás chiflado
hay algo en ti que no es normal y por eso puedes mover objetos con la mente. Por lo tanto, hacer ese tipo de supuestos milagros, que son falsos milagros, eso no son milagros, ¿no? Eso es dar crédito a la forma, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que se nos invita. A desandar el camino para reconocernos en el espíritu. Es todo lo contrario. No hay que confundir milagro con los fantasmagóricos, ¿no? Que son la negación del milagro. La negación de ese primer milagro que es el milagro de la vida. Que no hay milagro que pueda superarlo. Ahí donde hay dos personas que se dan un abrazo, a los 9 meses hay 3 personas. No hay milagro mayor que ese en el tiempo. Si eso fuera un milagro, y si un milagro pudiera darse en el tiempo y en el espacio, ninguno es mayor que ese. Ninguno es mayor que la manifestación de la vida en este mundo de forma. Allí donde hay 2, aparecen 3. 1 más 1 son 3. Esas son las matemáticas de la vida. Las matemáticas mundanas no reconocen eso. Las matemáticas mundanas no pueden considerar eso como una verdad. Sin embargo, 1 más 1 son 3. Allí donde hay 2 que se abrazan, a los 9 meses hay 3. Hay que desandar. Bueno, estaba en el dedica todo pensamiento a la unión. Dedica todo pensamiento a la unión. Este es el único ejercicio para tu mente. Bueno, un curso de amor no nos pone 365 ejercicios, nos pone muy poquitos ejercicios. Y uno de ellos es que dediquemos todo nuestro pensamiento a la unión. Que consagremos todos nuestros pensamientos a la unión. Ese es el único ejercicio para tu mente. La resistencia pone en evidencia que se está llevando a cabo el proceso de desaprendizaje. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? La resistencia está poniendo en evidencia que el proceso de desaprendizaje se está llevando a cabo. Porque si no percibiéramos resistencia en nosotros, es que simplemente de forma sumisa nos hemos adaptado a una realidad ya inventada, una realidad de formas que no tiene, que es la expresión de un mundo muy limitado, muy diminuto, que le rinde culto a la muerte. Cuando vemos que hay resistencia en nosotros, paradójicamente es cuando se está evidenciando que se está llevando a cabo el proceso de desaprendizaje. Este es un concepto muy importante, porque hay personas que utilizan el concepto de resistencia para atacar, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? No, pero si donde no hay resistencia es que no se está dando el proceso de desaprendizaje. Por eso aparentan ser tan felices y tan contentos personas que viven como estatuas, ¿no? Porque han aceptado una realidad muy limitada y no se han abierto a una posibilidad mayor, ¿no? La resistencia pone en evidencia que se está llevando a cabo el proceso de desaprendizaje. El problema de todo esto es el tener fe plena en las jerarquías, ¿no? Como siempre digo, Dios no inventa jerarquías. Las jerarquías las inventa el ser humano. Y por lo tanto, precisamos de esas jerarquías como herramienta de comprensión, pero debemos comprender que más allá de esa aparente forma, lo que hay es la equidad en la que somos creados para la eternidad. La resistencia pone en evidencia que se está llevando a cabo el proceso de desaprendizaje. Reconoce la resistencia, pero no te involucres en ella. Una frase textual de un curso de amor. Reconoce esa resistencia, pero no te involucres en ella. Reconoce todos esos matices que pueden parecer desagradables de tus relaciones cotidianas, pero no te involucres en ellas. No te involucres en ellos. Pero reconócelos que tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu aprendizaje, pero no te involucres en ellos. Eso es a lo que se refiere el verlo desde la distancia, ¿no? Que otras personas también malinterpretan, ¿no? Algunos maestros nos
nos aconsejan que nos veamos desde la distancia. Eso no es apartarnos de nuestra realidad, eso es apartarnos para vernos. Es como cuando tú vas por una acera estrecha y de repente a tu derecha, en el muro que hay a tu derecha, hay un mural de 20 metros de ancho y 10 metros de alto, un mural hermosísimo. Pero tú, como tú estás pegado al mural, tú estás pegado al muro, a la pared, tú no puedes ver el mural, necesitas apartarte para contemplar la belleza de ese mural, ¿no? Por eso también a veces los demás nos ayudan, porque si no puedes verlo y no puedes apartarte por algún motivo, el que está en la otra acera de al lado te puede decir: mira, ahí al lado tuya hay un mural hermosísimo, intenta verlo, ¿no? Entonces ya nos está ayudando, ¿no? Entonces ya buscamos la forma de atravesar la carretera cuando no estén pasando coches y desde la otra acera ver el mural. Bueno, pues eso sucede con los elementos de nuestra vida. Los elementos de nuestra vida a veces no podemos contemplarlos a menos que nos imaginemos separarnos, hagamos un ejercicio para vernos separados de nuestra vida. Y así los vemos, ¿no? Y por eso también nos ayudan nuestros semejantes, que ven matices que nosotros no contemplamos, porque nosotros estamos implicados, nosotros somos el actor de nosotros mismos. Por lo tanto no vemos nuestra actuación, pero nuestros semejantes sí están viendo esa actuación y pueden informarnos de matices importantes para que se dé nuestro aprendizaje, que tiene que ver con esa actuación que tenemos, con este papel que interpretamos en la obra de teatro de la realidad mundana, ¿no? Que es como una obra de teatro en la cual todos interpretamos un papel aprendido. El mismo lenguaje que utilizamos, las mismas palabras, son realidades aprendidas, que no son verdaderas. Como siempre os digo, ¿no? Perdemos la conciencia de que si hubiéramos nacido en otro lugar, hablaríamos otro idioma, pensaríamos con otros matices distintos, porque el hablar un idioma o hablar otro nos condiciona en nuestra manera de pensar e incluso en nuestra manera de sentir. Entonces es importante, claro, no podemos nacer ya en otros lugares, pero sí podemos tomar esa conciencia y podemos tomarla aquí y ahora, ¿no? Así nos impresiona el conjunto de enormes diferencias que se da en la condición humana, ¿no? Pero como siempre os digo, las diferencias están para expresar servicio a nuestros semejantes. Como se prestan servicio a aquellos que son diferentes porque hablan lenguas distintas. Vemos cosas de nuestra condición humana, las aprendemos gracias a esas personas que hablan otra lengua o que pertenecen a otra realidad étnica, cultural o social, ¿no? Todo eso está para que se dé un aprendizaje de la condición humana que nos lleva a reconocernos en nuestra verdadera condición divina, que es nuestra verdadera naturaleza, porque la humanidad no es real, la humanidad es un conjunto de herramientas, es un taller de herramientas, lleno de herramientas de todo tipo, llena de artilugios para que los pongamos al servicio de nuestro aprendizaje. La clave para aprender, la clave para desaprender es no tomar el control. Esa es la clave para desaprender, no tomar el control. En realidad, tener supuestamente el control no es más que actuar conforme a viejas creencias. Cuando pensamos que tenemos el control mentalmente, tenemos el control de todos los elementos de nuestra realidad cotidiana, lo que normalmente es que le estamos dando crédito, lo que normalmente significa es que le estamos dando crédito, que le estamos otorgando ese control a unas ideas a las cuales nos hemos condicionado, a algo del pasado a los cuales nos estamos adaptando. Por lo tanto, no tenemos el control, creemos tenerlo pero no lo tenemos, se lo otorgamos a una formación en la que fuimos condicionados, a una forma de percibir a la cual que ha sido aprendida, a una forma de ver las cosas que ha sido aprendida. Creemos que tenemos el control, pero verdaderamente no lo tenemos. Lo tiene ese ego que nos suplanta, ¿no? Lo tiene esa personalidad que nos reconocemos como un conjunto de herramientas, que es lo que es la personalidad, y que equivocadamente pensamos que es lo que define nuestra identidad. No, la personalidad no define nuestra identidad.
Es un conjunto de... es como nuestro cuerpo físico, pero en lo emocional, y en lo mental. Una mente que no es real, un cuerpo emocional que no es real, pero que lo es aparentemente en esta realidad cotidiana, porque hacemos uso de ello. Hacemos uso de ese cuerpo emocional y hacemos uso de ese cuerpo mental. Bueno, como comentaba, tener supuestamente el control no es más que actuar conforme a viejas creencias. Para que venga lo nuevo hay que desechar lo viejo, hay que dejar que lo viejo se deshaga en su falsedad, puesto que ya no expresa ninguna utilidad para nosotros. Por lo tanto, lo que pasa es que generalmente las personas que dejan lo viejo lo hacen con miedo, y por eso lo nuevo no les llega. No. El miedo es la evidencia de que no estamos actuando con verdadera fe, con esa fe que es la sabiduría del corazón. El control es lo opuesto a la apertura. El control es lo opuesto a la apertura que se precisa para aprender o para desaprender. El control es lo opuesto a esa apertura, a ese abrirse a la posibilidad del cual nos habla tanto un curso de amor y un curso de milagro. El control es lo opuesto a esa apertura que se precisa para aprender o para desaprender. Tu vida debe convertirse en tu maestra y tú en su alumno aplicado. Eso es lo que debe ser tu vida, tu realidad cotidiana. Tu maestra y tú en su alumno aplicado. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito a que leáis este interesantísimo apartado, el apartado número 22, que se titula La libertad del cuerpo. Que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.